Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos esta otra semana en un nuevo podcast de Academia Credo. Estamos otra vez acá con William Ochoa. Un gusto para nosotros poder estar platicando acerca de esta serie tan importante como es aprender a pensar bíblicamente, ¿no? Así es. En un mundo torcido. Así es. Y ¿por qué es tan importante? Porque todo cristiano tiene que tener estas ideas claras para su diario vivir, ¿sí? Así es. Recordemos que hemos tomado la Biblia como el punto de partida para todo de nuestro quehacer y de actuar. Hemos estado platicando acerca de nuestra fe cristiana. Estuvimos tomando como base el pasaje de Hechos 17. Pablo allá con los atenienses, y ya hicimos un recorrido por el género literario, un contexto histórico de todo esto. Estuvimos en la vez anterior hablando del significado original y ahorita vamos a terminar con la aplicación para nosotros. ¿Qué podemos ver como aplicativo para nosotros hoy, diario? Porque una cosa es hablar del contexto y todo lo demás, pero ¿cómo lo podemos aplicar para nosotros hoy? Eso es bien importante porque queremos que nuestra fe cristiana, nuestra consistencia de nuestro vivir, pues sea aplicable para nosotros. Así es. Solo de manera a recordatorio, de manera para recordarlo, estamos en Hechos capítulo 17, versos 23 en adelante. Pablo está levantando una acusación en el Areópago en contra de los griegos acerca de su religiosidad, y de ahí sacábamos la idea de que toda persona es religiosa en alguna manera, ¿sí? Pablo habló acerca de que al Dios no conocido que ellos alababan, Pablo utiliza estratégicamente ese altar a un Dios no conocido para predicarles al Dios verdadero. Y luego pasa a citar a los mismos poetas griegos de antaño y de lo que ellos creían acerca de Zeus como la fuente de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente el politeísmo griego, que hoy sigue teniendo influencia en nuestros círculos académicos y tristemente también en los púlpitos de las iglesias, es en principio una religión politeísta, de la cual pues en el escolasticismo y más que todo en el pensamiento de la Reforma protestante, y a partir de ese pensamiento reformacional vamos a ver no solo una crítica a los pensadores griegos, sino obviamente al contenido que no es eminentemente cristiano. Podríamos meternos a una serie de asuntos ahí, pero realmente nuestro punto es recordar que cuando decimos pensar claramente, hoy el creyente debe pensar en términos bíblicos. Y eso nos va a llevar a la aplicación de lo que Pablo está hablando acá. Tenemos algunas aplicaciones bien tal vez puntuales que creemos que pueden ser importantes. Sí. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos que Pablo está desarrollando en este discurso? Ese va a ser nuestro trabajo ahorita en este episodio. Sí, antes de ir acá a estas aplicaciones que tenemos, tratando de ser puntuales, me parece muy bueno mencionar un poquito acerca de lo que hablaste, que esta influencia de estos pensadores griegos, que no solo está en nuestros círculos académicos todavía, pero mencionaste que también hay influencia de estos en los púlpitos de las iglesias. Sí, definitivamente. Ahora, lo quiero mencionar porque probablemente hay algunos de nosotros que en algún momento de la vida, o si hay algunos que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos esa influencia, ni sabemos que tenemos esa influencia y simplemente la predicamos porque hemos aceptado como tal muchas dinámicas de enseñanza que se han por sentado en la cultura tradicional
sin saber y sin estudiar de dónde se originan o cuál es el fundamento o cuál es la presuposición de dónde está saliendo cierta enseñanza que estamos haciendo en el púlpito. Y eso vale la pena mencionarlo porque probablemente sí sería bueno que nosotros como cristianos, si somos enseñantes en la iglesia, deberíamos de estar preocupados por eso, por estudiar y analizar y tener bien claro cuáles son nuestros fundamentos. Y la idea de este podcast es que nuestros fundamentos sean eminentemente bíblicos para que nuestro actuar esté alineado con la idea que Dios ya estableció para nuestra vida y que lo podamos enseñar en la iglesia. Los que tenemos la bendición y el privilegio y la responsabilidad de enseñar en la iglesia, que nos preocupemos por eso. Sí, definitivamente. Para saber que no estamos enseñando ideas y pensamientos, en este caso filosofías humanas o griegas, pues, y muchas veces ni cuenta nos hemos dado o no sabemos que eso es lo que estamos enseñando. Yo me fui a tener una conversación con un apologista muy brillante. Él se llama Daniel Akande. Él es de Nigeria, y es un joven de probablemente 20 y tantos años y es un genio, la verdad. Ya escribió 3 libros, el joven, y de verdad yo tengo 2 de sus libros, he ido ahí indagando un poco al respecto y he tenido algunas conversaciones con él vía electrónica. Y yo le preguntaba, entonces, finalmente los que enseñamos que tenemos que pensar en categorías filosóficas o las categorías bíblicas son distintas, tendríamos que separar estas cosas. Y él me decía, yo creo que la gente piensa que los cristianos tenemos una teología y el tema de la filosofía es aparte porque no lo contempla nuestra fe. Algunos creen así. Pero él dice, pero yo pienso que la forma correcta de hacer filosofía es desde la Escritura. Y hemos tratado esto un poco en otros podcasts, pero es precisamente eso, ¿no? Es formar nuestra teología como nuestra filosofía y no tomar prestado de cosas que aparentemente Dios no incluyó en su revelación. Bien, sí, hay metafísica en la Biblia, sí. Hay epistemología en la Biblia, claro que hay ética en la Biblia, hay argumentos en la Biblia, hay ciencia en la Biblia, es decir, de la revelación provienen estos asuntos y creo que estas son las cuestiones que tenemos que reformar a la hora de pensar. Esto vamos a recibir, y ya hemos recibido objeciones al respecto, porque esto no es común. ¿Cómo es? No, es que si vas a hablar de metafísica, de la realidad, de la composición de la realidad, de la naturaleza de la realidad, eso no está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Y cuando vemos la trascendencia de este ser Jesucristo y el tratado cristológico de Pablo en Colosenses 1, vamos a ver que la realidad fue hecha por medio de Él y para Él. Él es el que domina la realidad. Claro. Entonces, hay metafísica. Que no estemos acostumbrados a desarrollar filosofía a partir de la Escritura es otra historia, pero esto es algo que debemos hacer en nuestro pensamiento reformacional. Sí, otra que lo estamos mencionando es precisamente porque probablemente alguien que nos esté viendo, alguien que nos esté escuchando, pues toque la responsabilidad de enseñar en la iglesia, ¿no? O probablemente haya algún otro que no precisamente enseña en la iglesia, pero sí tiene esa responsabilidad de influenciar de alguna manera en algún círculo de trabajo o algo así, y que toman de alguna manera esa responsabilidad de enseñar por medio de la palabra de Dios, pero probablemente haciendo un ejercicio de tratar de enseñar, toman ideas de filosofías, y cuando digo eso es porque probablemente alguien acuse, pero ¿qué tiene de malo en tomar las ideas de otro pensador? ¿Pero qué tiene de malo si no se oyen malas? O sea, moralmente se oyen buenas, o éticamente se oyen buenas. O algunos dicen, igual llegamos a la misma conclusión, entonces es solo un camino distinto. Algunos incluso llegan a decir eso. Sí, claro, entonces
es que ustedes son demasiado estrictos, hombre, solo Escritura, solo la Biblia y de ahí no van a salir. No, hombre, debemos ser abiertos también a ver qué dijo este otro pensador, qué dijo esta idea, porque son ideas que nos parecen éticamente correctas o moralmente correctas. O que empatan, que no pelean con la Biblia, algunos dicen eso, ¿no? Y no deberíamos ser tan radicales en el sentido de solo la Biblia. A eso es a lo que me refiero, que probablemente alguien nos pueda acusar de que parecemos muy radicales en ese sentido de que solo la Escritura o solo la Escritura o solo la Escritura. Entonces, y nuestra idea es que entendamos por qué nosotros de verdad estamos tratando de argumentar a favor de eso, de que es la Escritura el fundamento para toda nuestra vida. Y también tiene que ver con el propósito de la historia de la redención. Recordemos que el propósito de la historia de la redención es la gloria de Cristo. Uh-huh. Ese es el punto final de nuestro pensamiento y esa es nuestra conclusión en alguna medida, pero paradójicamente también es nuestro principio. Este es el problema. Cuando decimos, es que tal pensador llegó a esta conclusión y no era cristiano, él no creía en Dios y llegó a esta conclusión. Y si yo estudio la Biblia, estoy llegando a la misma conclusión. ¿Ya vieron cuál es el problema? Okay. El problema es que no reconocemos que gracias a Cristo podemos llegar a esa conclusión. Cuando decimos darle gloria a Cristo, no es solamente concluir en Él, es iniciar con Él. Uh-huh. Entonces, cuando alguien dice, yo no inicié con Cristo y llegué a esta conclusión, a X o Y conclusión sobre cierto punto filosófico, no necesito darle gloria a Cristo para llegar ahí. Ahí estamos pecando. Uh-huh. Este es el punto. Si no reconocemos a Cristo como la base y el inicio, el iniciador, entonces podríamos estar pecando. Ese es nuestro punto. Por eso es que nosotros decimos, bueno, hagamos filosofía desde la Escritura, pensemos desde la Escritura. Y obviamente hagamos aplicaciones como las estamos pensando hoy, a partir de ese pasaje en el que Pablo está claramente criticando la religión politeísta griega del primer siglo. La primera aplicación que nosotros queremos sacar es que hay que tener cuidado con la formación de un ídolo, ¿sí? Uh-huh. Cuando hablamos de Dios, Dios no es un constructo de nuestro pensamiento y tampoco es algo o alguien que va a funcionar de acuerdo a lo que nosotros deseamos. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo la capacidad de formular mi idea de Dios y de controlar a Dios, entonces no tengo un Dios, tengo un ídolo. Uh-huh. El ser criatura me permite vivir en obediencia, por lo tanto se me dice qué hacer y lo hago. Ese es el ideal, ¿no? Que Dios dice y yo hago. ¿Cuál es el problema de no vivir en dependencia de Dios y de lo que Él demanda? ¿Cuál es el problema? Bueno, la respuesta es simple. Entonces yo tengo que producir mis propias órdenes, mis propias demandas, yo tengo que crear mi propio camino. Yo hago mis propios métodos y mis propios planes y termino haciendo lo que yo deseo. Eso es un problema muy grande. Esta era la base de la cultura griega del primer siglo. Una cantidad de ídolos que ellos habían hecho, ellos habían formado, ellos habían tallado y ellos habían hecho santuarios y habían hecho altares y los proclamaban como dioses. Entonces, es la epítome, la cúspide de la irracionalidad. Yo creo que es un tanto, tal vez osado de nuestra parte, porque estamos llamando a la cultura que más se respeta, uh-huh. Actualmente incluso, como la cultura que nos dio la capacidad, algunos creen que es la cultura que nos dio la capacidad de pensar, ¿no? Los griegos, pero realmente aquí Pablo la está reduciendo a la absurdidad y está diciendo, realmente esta es la cúspide de la irracionalidad, porque son ídolos que ustedes pueden hacer, controlar y a los cuales ustedes adoran. Y Pablo no lo dice porque él en ese momento se le ocurrió. Claramente sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, pero este detalle y esa articulación de la descripción de un ídolo viene de los profetas. El mismo Isaías decía,
cuán irracional es aquel que corta un árbol, que lo talla y le da una forma y luego le dice, oh ídolo, oh Dios, provéeme mi alimento. Los profetas hablaban de esta irracionalidad, que es lo que está hablando Pablo en este discurso. Y hay 1000 aplicaciones acerca de eso. Hoy, precisamente, cuando nosotros formulamos nuestras propias categorías de pensamiento sin considerar la revelación, sin considerar lo que Dios demanda, estamos haciendo un ídolo. Por eso es importante esto. Claro, el mismo profeta dice, ellos crearon ídolos de su propia mano, invención. De su propia invención para su destrucción. Para su propia destrucción. O sea, esta advertencia no es nueva, pues. No, o sea, viene desde de antaño. Sí, claro, o sea, Dios mismo la había formulado, sí. claro, esta advertencia, ¿no? Entonces, vemos que hoy esta cultura que es en algún sentido respetada, como lo decís, como cristianos debemos de verdad retarla, sí. Retarla y proponer. Claro, y analizarla a la luz de la Escritura. Ese es el punto, analizarla a la luz de la Escritura. De hecho, tengo una persona conocida que en cierto momento me empezó a hablar maravillas de la cultura griega, pero yo hice la pregunta, ¿cómo esta cultura que hoy es alabada, a la luz de la Escritura vemos que tiene tantas falencias, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es una invención al final de cuentas humana, ¿no? Sí. Son ídolos inventados por ellos mismos. Para pensar claramente en un mundo torcido, necesito un Dios verdadero, quien es superior a mí, y necesito reconocerle. Por medio de su revelación, Él me guía en mi existencia en la tierra, para yo poder vivir y hacer sentido de lo que yo vivo y experimento acá. Entonces, la cultura griega en ese momento, Pablo la estaba acusando de supremamente religiosa e irracional en algún punto, porque Pablo les estaba diciendo, miren, ustedes dicen que en Zeus viven, se mueven y existen, y ustedes son y encuentran su personalidad e identidad en él. Yo quiero decirles, eso que ustedes creen de Zeus, eso es cierto del Dios de Israel, ¿sí? Y Él es al quien todos los hombres deben rendirle culto, y quien ha pasado, este Dios, dice Pablo, que ha pasado por alto tiempos de ignorancia, llegará el día en que pedirá cuentas. Por eso es que también somos intencionales en esto, porque incluso en nuestra forma de pensar vamos a rendir cuentas. Claro. Entonces no podemos hacerlo teniendo a Dios como un ídolo, sino como lo que Él es, Dios y nosotros sus criaturas, acoplándonos nosotros a lo que Él es y demanda. Aquí, aunque tendríamos que expandir más esto, por lo menos en principio, ese concepto nos puede ayudar. Cornelius Van Til, el gran apologista presuposicional en Westminster, en Filadelfia, él decía, pensamos los pensamientos de Dios después de Él. Sí, entonces esa es una característica que solamente puede tener un Dios vivo y verdadero. Un ídolo no, porque un ídolo es nada. Claro. Y cuando el ídolo lo presentan y le hacen un santuario, le hacen un altar, X o Y liturgia que se le haga, la gente dice, ¿qué Dios es este? Y entonces aquel que talló el ídolo tiene que explicar qué es lo que supuestamente este Dios hace. Y finalmente es producto de la invención humana. Entonces ese ídolo pasa a ser una representación falsa de los pensamientos de otra criatura. Claro. Realmente no es un Dios vivo. Pero nosotros sí podemos reclamar la existencia de un Dios vivo que se revela, y debido a su revelación nosotros pensamos después de Él. Lo que decía Cornelius Van Til. Entonces, en primer lugar, hoy existen ídolos, tristemente. Categorías, formas de pensar, metodologías, se convierten finalmente en ídolos para muchas personas. Claro. ¿Okay? Y la advertencia para nuestra propia destrucción. Exacto. Eso es terrible. Es para nuestra propia... Bueno, entonces solo para definir esta primera aplicación, no somos capaces ni de controlar, ni de crear
a un Dios verdadero. No. Porque si no, entonces no fuera sería el Dios. Dios verdadero. No sería Dios. La segunda aplicación que creo que podemos sacar de esto, y hemos hecho referencia incluso desde que tocamos el podcast anterior, si no estoy mal, es que el Dios de la Biblia es necesario para hacer sentido de las cosas, ¿sí? No podemos encontrarle sentido al mundo, a nosotros mismos incluso, si no reconocemos al Dios de la Biblia. Realmente, por eso la Biblia le llama aquel que dice que no hay Dios, un necio. Es decir, el necio es aquel que es incapaz de hacer sentido de las cosas. Va a hacer una serie de gimnasias mentales y va a adornar su lenguaje supuestamente académico y todo lo demás, pero va a terminar confundiéndose, como no recuerdo el nombre del libro, pero fue un tanto popular en la primera década del siglo XXI, y él estaba reformulando, es un científico alemán, si no estoy mal, ateo, él estaba reformulando el concepto de la nada. Uh-huh. Y él finalmente, un libro como de 200, 300 páginas, y fue a un montón de programas de televisión, a entrevistas. Entonces le preguntaban, ¿entonces qué es la nada? Porque el entrevistador le decía, pues entendemos que nada, pues es nada, ¿verdad? Y entonces empezaba a adornar su lenguaje y decía, no, hay que reformular lo que es la nada. Realmente nada no es la nada que tenemos en la mente. Y se hacía una de colochos y cosas. Y realmente muchos entrevistadores prácticamente se terminaban burlando de él y haciendo chistes porque no hacía sentido, no hacía sentido. El mismo Richard Dawkins, en un debate con un sacerdote católico, Richard Dawkins decía, sí, yo tal vez no estoy tan preparado, decía Richard Dawkins, pero yo creo que hay que repensar el concepto de la nada. Y entonces la audiencia se empezó a reír. Y Richard Dawkins paró y dice, ¿por qué se ríen? Y el sacerdote católico le dice, Richard, tal vez nos reímos porque estás intentando explicar qué es nada. Y entonces vamos al punto de que realmente, en última instancia, si no se reconoce al Dios verdadero, no se puede hacer sentido de las cosas. Uh-huh. El doctor Gary DeMar escribe, la postura cristiana establece que debido a que Dios es el Señor de los cielos y la tierra, el mundo hace sentido. Uh-huh. Esto es una de las implicaciones del discurso de Pablo en el Areópago. Uh-huh. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los griegos. Ustedes no van a hacer sentido a través de sus muchos dioses y su religión falsa. Van a hacer sentido si se arrepienten y reconocen al Dios verdadero. Claro, ok, porque estamos tratando de argumentar o de enseñar de que esto es importante y de que en el Dios verdadero hace sentido toda la vida, porque vamos a encontrarle entonces y a entender que existe un propósito para nuestra vida, exacto, para todo lo que nos sucede. Hay una razón del por qué suceden las cosas. Podemos entender la razón del gozo, del sufrimiento, exacto, de la paz, exacto, de la violencia, de la vida, de la muerte, de la guerra, de la familia. Le podemos encontrar una razón a todo esto. Y eso lo vemos claramente, hermanos. Hemos entendido que nosotros tenemos un sentido muy superior a como el mundo lo tiene, exacto, el incrédulo lo tiene. Exacto. La manera de encarar las situaciones de sufrimiento en la vida son muy diferentes. O sea, no estamos acá argumentando porque sabemos bien claramente que los cristianos en este mundo pues tendremos aflicciones, ¿no? Tenemos ciertos sufrimientos. O sea, eso lo vemos claramente en la Biblia. Cristo Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero la manera de encarar ese sufrimiento y entender el porqué es muy diferente. Un ejemplo claro puede ser el ir a un funeral de un cristiano, uh-huh, o ir a un funeral de alguien que ha muerto sin esperanza y sin uh-huh, Dios. Hay una diferencia total abismal de cómo nosotros encaramos la muerte, ¿no? Sí. Hace sentido para nosotros el todo. Y cuando entendemos ese sentido, hay paz. Y hay gozo eterno en medio de todo, claro. Y hay esperanza, porque de verdad, ahorita acabamos de pasar hace 3, 4 años una supuestamente catástrofe mundial de la pandemia del COVID y todo lo demás, ¿no?
Y mucha gente de verdad empezó a hablar sin esperanza. Sí, hay gente que decía, mira, fíjate que yo tal día quisiera salir con mi familia, ¿será que puedo tomar un día de vacaciones? A mi hermana le sucedió esto. Y su jefa le dice, bueno, mira, a cómo está el mundo, probablemente todos nos vamos a morir, así que tómate el día de vacaciones. Es decir, la gente estaba hablando en esos términos, sin esperanza, sin propósito, realmente ni siquiera una tendencia, un deseo a solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque no hace sentido. Claro. Y seamos honestos, la vida se torna complicada en algunos puntos. Todos hemos experimentado esto, ¿no? De repente, pues las cosas van bien y de repente sucede una tragedia o de repente hemos hecho tales y tales esfuerzos, muy grandes esfuerzos y no dan los resultados que planificamos y nos podemos frustrar, podemos tener ansiedades, qué sé yo. La vida se torna difícil, hay que hacer sentido de eso. Y realmente no hay cosmovisión en el mundo que pueda proveer una verdadera explicación y hacer sentido de las cosas, solamente el cristianismo. Claro, y yo quisiera aclarar ahí porque probablemente en algún punto seamos acusados de ustedes son tan conformistas o tan fanáticos religiosos con una fe que no tiene explicación o con una fe que no tiene fundamento y simplemente creen por creer, porque probablemente algunos de nosotros contestamos de acuerdo a nuestra fe que el Señor tiene un propósito para todo. Sí, claro. Y esa frase, que el Señor tiene un propósito para todo, puede ser un cliché, una frase comúnmente trillada, ¿no? utilizada por los cristianos para darle una respuesta a algo que no sabemos. Somos muy acusados. Vagas. Muy vagas. Una respuesta muy somos vaga. Acusados probablemente de eso. Sí. Pero nosotros entendemos que no, que esa frase de verdad tiene una verdad detrás eterna y fundamental. Exacto. Claro, el Señor tiene un propósito para todo. Este mundo no es sin propósito. O sea, nuestra vida no está aquí sin propósito. Exacto. Tiene una razón eterna, una esperanza eterna que no la tiene el secular, Exacto. el incrédulo, las otras cosmovisiones. Entonces, a lo que voy es, al final también, hermanos, debemos entender que nuestra vida sí tiene sentido. Exacto. Tiene una razón eterna y una esperanza eterna que eso... Por eso es que es tan emocionante decir que en medio de todo eso, en medio del sufrimiento, en medio de esta zozobra del mundo, hay una profunda paz. Amén. Porque el Señor nos la da, porque hace sentido para nosotros todas esas promesas que en esperanza nosotros confiamos que van a venir para los que confiamos en el Señor y para los que creemos en Él. En la Biblia vamos a encontrar no solo los postulados y algunas declaraciones inspiradas por el Espíritu y obviamente escritas por seres humanos, que nos van a ayudar como conceptos que guían, ¿no? Como por ejemplo en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Entonces es un postulado de Pablo, pero Pablo detrás, antes de eso, ha desarrollado pues obviamente el tema providencial de Dios y todo lo demás. Y encontramos conceptos en la Biblia, pero también encontramos en la misma Biblia ejemplos de lo mismo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, bueno, todas las cosas ayudan a bien, bueno, entonces las cosas malas que me han pasado me ayudan a bien. Sí, claro, podemos decir eso con toda autoridad. ¿Me puedes dar ejemplos? Claro, y podríamos recurrir a ejemplos cotidianos, pero la misma Biblia nos da ejemplos claros. Hay todo un libro, por ejemplo, el libro de Job, que podría ayudarnos a entender ese postulado de Pablo, que en el momento en el que Job recibió el mal, como él mismo dijo, ¿no? Recibiremos de Dios solo el bien y no recibiremos el mal. El mismo Job decía, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces vemos todo el drama de Job y vemos el drama y el desenlace y el final de Job y que su estado posterior vino a ser mejor que el estado inicial. Y entonces volvemos al postulado de Pablo y decimos, sí pues, así como en el caso de Job, todas las cosas ayudan para bien. Hace sentido. O sea, claro, podemos conectar los postulados con ejemplos, podemos aplicarlo a nuestra propia vida. Esto no sucede en cualquier cosmovisión. Claro.
Esto sucede porque existe una cosmovisión que está sólidamente construida a partir de la revelación. Claro. ¿Sí? Sí, Cristo Jesús, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. O sea, sufrió la cruz. Sufrió el oprobio. Sufrió el oprobio. Entonces, a lo que vamos es, hermanos, hay una esperanza, hay sentido para nuestra vida, hay una manera muy diferente de encarar estas situaciones complicadas en la vida, de dolor, de sufrimiento. Tienen sentido, tienen propósito y creo que eso sí nos hace muy diferentes, aunque en algunas ocasiones seamos criticados por son tan conformistas ustedes simplemente con esa frase. Sí, entonces hay que apreciar, pienso yo, hay que apreciar, los creyentes debemos apreciar nuestra cosmovisión en términos de que de verdad nos provee explicación para hacer sentido de las cosas. Muchas cosmovisiones no logran hacer sentido de lo confuso que es el mundo y mucho menos proponen soluciones para avanzar o salir de los problemas y las confusiones que el mismo mundo les puede proveer. Y yo achaco esto y de verdad hago hincapié en esto. Yo he escuchado al ateísmo hacer el mismo reclamo una y otra vez, ¿no? Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió el mal? Y intentamos establecer una teodicea y dar un ejemplo y dar una explicación y el ateo finalmente no lo termina aceptando. Esa es la misma rutina de siempre. Pero yo nunca he escuchado decir al ateo, nosotros tenemos una explicación. Solo se quedan con la acusación. Bueno, algunos tal vez han de dar una explicación, pero en términos generales el ateísmo simplemente acusa y no provee ningún tipo de solución. Claro. Un discurso como el de Pablo en el Areópago nos sirve para hacer sentido de las cosas y también para salir de nuestra ignorancia. El escritor también de la escuela presuposicional Richard L. Pratt, en su libro Todo pensamiento cautivo, se llama su libro, el subtítulo es Un manual de estudio para la defensa de la verdad cristiana. Él escribe, el cristianismo provee una explicación para nuestra ignorancia. Puede hacer que seamos ignorantes debido a lo finito de nuestra humanidad. Aún así, podemos estar seguros de que si hemos de encontrar respuestas, debemos hacerlo en dependencia de la revelación de Dios. Entonces, finalmente, cuando decimos, nuestra fe cristiana nos sirve también para hacer, porque aquí estamos en aplicaciones, ¿no? La fe cristiana como tal, en su definición, la hemos tratado en algunos otros puntos, pero ahorita estamos en términos aplicativos. Nuestra fe cristiana provee sentido a lo que vivimos en el mundo, incluso en situaciones tan incómodas como las injusticias, las sospechas, las malignas, cuestiones malignas, hacen sentido debido a que Dios es el Señor de los cielos y de la tierra, como lo habíamos leído. Para pensar con claridad en un mundo torcido, necesitamos una fe, y no cualquier fe, la fe cristiana. Si no es a partir de la fe cristiana, el mundo no va a hacer sentido. Va a haber esfuerzos, pero no va a hacer sentido. No hay consistencia. No. Porque es a partir de Dios, precisamente, es a partir de que Dios existe, a partir de que Dios se ha revelado, es que nosotros hacemos sentido. Y acabas de mencionar algo, las cosas injustas, las cosas, probablemente lo que se vive hoy de tanta maldad en términos políticos, en términos sociales, tanta corrupción, eso que en algún momento nos enoja, nos molesta, porque decimos, ¿cómo puede haber tanta maldad, tanta corrupción en los gobiernos? Hace sentido porque si no hay un Dios revelado en la Escritura que ha determinado qué es bien y qué es mal, ¿cómo podemos reclamar que algo es malo, que algo es incorrecto, que algo es corrupto? Exacto. Porque Dios es verdadero y ha determinado, es que hace sentido eso. Podemos determinar que alguien es corrupto porque Dios es verdadero y Él ha determinado eso. De lo contrario, no tendríamos ninguna base para determinar qué es corrupto, ¿no? Entonces deberíamos de vivir felices todos en algún sentido, ¿no? Y no tiene sentido hacer un reclamo de corrupción o inmoralidad si no tengo un estándar. Entonces, otra vez, no hace sentido. No hace sentido. Y si no existiera Dios, entonces, si no tenemos un estándar, cada quien que haga lo que quiera. Vivamos felices. Comamos y bebamos. Comamos y vivamos felices. No aguantamos una semana de este mundo, porque en una semana nos moriríamos todos con esa idea. Pero por lo menos esa semana vivamos felices, pues. Exacto. Pero no va a hacer sentido, porque en una semana el mundo no podría
sobrevivir si viviéramos sin ese sentido, Exacto. sin ese estándar que determine Exacto. qué es bueno y qué malo. Tenemos otro par de aplicaciones rápidamente, ya el tiempo nos ha comido. La tercera aplicación es, debido a mi fe cristiana, puedo saciar mi hambre espiritual. El escéptico o el no creyente tiene que depender del mismo o buscar en otros sistemas de creencias diferentes al cristianismo para satisfacer su hambre espiritual. Toda persona va a lidiar con ese asunto, pero no hay garantía de alguna de estas cosas, que de alguna de estas cosmovisiones pueda realmente suplir lo que se necesita. Aquellas cosas que hacen o componen al humano, ¿no? El propósito, el amor, la esperanza, un sentido de pertenencia, el alivio de la culpa, la seguridad de una vida futura, etcétera, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que todas estas cosas han sido saciadas en cuanto a los creyentes. Todas esas cosas que acabo de mencionar son saciadas gracias al Dios de la Biblia. O sea, de verdad nosotros podemos encontrar propósito, como lo decíamos, amor, esperanza, un sentido de pertenencia, alivio de la culpa, seguridad en la vida, gracias al Dios de la Biblia. Es decir, podemos saciar esas necesidades que todo ser humano va a tener simplemente porque el Dios de la Biblia existe. ¿Sí? Así es. ¿Sí? En serio, a veces solo decimos, de hecho, muchas veces se piensan estas cosas, simplemente las damos por sentado y pensamos que son fáciles de obtener. Pero la verdad es que aquellos que no creen en Dios, tal vez no lo manifiesten. Y algunos de ellos sí lo llegan a manifestar. Las redes sociales lo han expuesto de una manera mucho más clara. Pero las personas van a luchar por esto, por estas cosas. Y no van a encontrar no van a poder saciar esas necesidades en otras cosmovisiones, solamente en la fe cristiana. ¿Sí? El doctor Gary DeMar escribe, solo un Dios que no depende de nada ni de nadie y que no necesita de nadie puede suplir lo que otros no pueden suplir para sí mismos. Así es. Entonces, vamos a la aplicación otra vez. Lo que Pablo le está diciendo a los griegos, esto nos ayuda a aplicarlo y decir, bueno, tanto los griegos tenían estas necesidades y cuando estudiamos el contexto de los epicúreos y los estoicos, ¿qué estábamos viendo? Cómo ellos veían la vida y saciaban su necesidad de felicidad a través de ciertas prácticas, unos del hedonismo, otros del sufrimiento. Y ellos buscaban saciar ese vacío a través de su propia cosmovisión, pero solamente, estoy de acuerdo con el doctor DeMar cuando dice solamente el Dios de la Biblia, que no depende de nada ni de nadie y que no necesita que nadie le supla nada, es el único que puede suplir las necesidades del ser humano. ¿Sí? Sí. Si no fuese gracias a ese Dios, no tendríamos ni siquiera aliento ni vida. Exacto. Entonces, me parece llamar la atención a este punto, que ni siquiera tendríamos aire. Aquel no creyente que incluso se atreve a insultar a Dios, ni siquiera él podría tener el aire mismo para poder existir. Necesita el aire para hacer sus insultos. Ese aire que solo Dios puede proveer. Claro, aquel no creyente, Dios mismo le ha provisto de vida. Y bueno, para no ser tan exagerados en esto, ese no creyente, de todos modos, en última instancia tendrá que rendir cuentas a ese Dios que le ha provisto de vida, de aire, exacto, para poder vivir, ¿no? La última aplicación que queremos hacer es la inescapabilidad. No tenemos escape, finalmente, con este Dios. Y eso es algo bueno, en cierto sentido. Pablo establece en su discurso que los seres humanos no tenemos escape del gobierno de Dios. Uno de los versículos de Hechos 17, Pablo dice que Dios a los hombres les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los seres humanos no tienen escape, los seres humanos no establecen sus propios límites, no los rompen. Dios permite al ser humano llegar hasta donde ha llegado. Si tuviésemos la capacidad de escapar del gobierno de Dios y de sus consecuencias, Dios no sería Dios. Claro. ¿Sí? Todos estamos bajo el dominio de Cristo, siendo bendecidos o siendo condenados. O sea, no tenemos escapatoria. De su dominio, del dominio universal de Cristo, nadie se escapa. Y esto es muy bueno entenderlo.
Ya que muchos cristianos dejan de ir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, de orar, y regresan a pecar cosas de su vida pasada, y en ese momento se engañan creyendo que Dios no está enterado, que Dios solo está al tanto de los que están en la iglesia, y que una vez pues, no están involucrados en la iglesia, Dios no está al tanto. Muchos tienen ese error en la mente, es el síndrome de Jonás huyendo de la presencia de Dios. Esa es una declaración tan absurda, ¿no? Si hoy interpretáramos la historia de Jonás, Jonás toma un barco para ir a lo que hoy llamaríamos España, cruzando el Mediterráneo. En ese momento era una cantidad de kilómetros gigantesca, ¿no? Era un lugar muy lejano. Se puede percibir como que Jonás creyó por un momento poder escapar del dominio de Cristo. O en aquella guerra con Israel, ¿verdad? Que los enemigos de Israel dijeron, Israel nos venció porque peleamos en las colinas y el Dios de ellos es el Dios de las colinas. Vamos al valle, ahí en la planicie, ahí sí vamos a vencerlos porque el Dios de Israel es Dios de las colinas, pero no creemos que sea Dios de la planicie. Y Dios le dice al profeta y al pueblo de Israel, porque estos enemigos creen que yo soy Dios solo en las colinas, ustedes también van a volverlos a derrotar en la planicie. Y los vuelven a derrotar en la planicie. ¿Por qué? Porque no hay escapatoria del gobierno de Dios. Aunque Dios no es autor de pecado, claro que conoce nuestro pecado y sabe hasta dónde hemos caído y hasta ahí nos alcanza, su dominio llega allí. Miren lo que dice el Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entendamos, no hay escape. Cuando David escribió esto, fue todo el drama con Betsabé. ¿Por qué David no dice pequé contra Urías, pequé contra Betsabé porque la induje o la obligué, no sé, finalmente hay opiniones ahí encontradas de los teólogos, pero ¿por qué David no dice pequé contra esta u otra persona? No, porque aunque David le estaba haciendo mal a una persona, era Dios al que estaba ofendiendo, ¿no? Por eso dice la Escritura, porque no hay nada oculto. No hay nada oculto que no haya de manifestarse, porque no hay escapatoria al gobierno de Dios. ¿A quién se va a manifestar nuestro pecado? Lo que hacemos en lo supuestamente oculto. Va a ser manifiesto en primer lugar a Dios, porque no hay quien pueda esconderse o escapar de Él. Nada se le puede esconder. Y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque si algo queda oculto, es dañino. Imaginemos que pudiésemos esconder algo de parte de Dios. Que hayamos escondido algo de Dios y Dios no lo haya visto, digamos que existe la posibilidad, es imposible, pero digamos que lo logramos hacer, eso dañino que le ocultamos a Dios finalmente nos va a destruir. Pero gracias a Dios que no hay nada oculto, porque Dios se va a encargar en sus hijos de exponerlo para nuestra sanidad. Entonces eso es bueno, ¿no? Y para pensar claramente en un mundo torcido, necesito de un Dios de quien no puedo escapar. Así es. ¿Sí? Y qué bueno que existe un Dios así. Claro. A diferencia de los otros dioses, ¿no? Hasta que veníamos en el contexto del panteón griego, de esos dioses que... este Dios en el que nosotros hemos creído, pues no tiene límites. Es superior, excede todo a nuestro conocimiento, nuestra finitud de pensamiento y gracias a Él que hemos sido alcanzados por su misericordia para creer, porque Pablo termina exactamente por lo que estás mencionando ahorita en el punto final es, por lo tanto, somos inexcusables delante de Dios, es inescapable, exacto. El ser humano es inescapable ante Dios, crea en Él o no. Aquel incrédulo, aquella persona que no cree en Dios, igual no va a escapar de Dios. Y gracias a los que sí hemos sido alcanzados por su gracia y por su misericordia, como bien lo mencionabas, qué bueno que nada se esconde de Él. Exacto. Porque todas estas cuestiones Él las va a usar para nuestra edificación, para nuestra perfección, ¿no? Para nuestra santificación. Para nuestra santificación en Cristo Jesús. Y entonces creo que estos puntos que hemos recalcado, creo que han sido buenos
Terminemos, porque se nos fue el tiempo ya. Ya. Ahorita es bastante. Hasta se nos pasó, creo yo. Repitamos estas 4 aplicaciones que vimos hoy. No soy capaz de formar ni controlar a un Dios verdadero. Exacto. Número 2, no podemos hacer sentido de las cosas. Sí. En Dios podemos hacer sentido de La esto. fe cristiana hace sentido del mundo. Así. Número 3, esta fe cristiana, este Dios puede saciar mi hambre espiritual. Sí. Y número 4, debemos entender que no tenemos escape ante Él. Exacto. Así es. Qué bueno que estuvieron con nosotros hasta ahorita. Hoy nos alargamos un poquito, pero queríamos terminar este tema hoy para que la próxima ocasión empecemos con un nuevo subtema en este tema general que se llama Pensando con claridad en un mundo torcido. Que Dios les bendiga. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. Suscríbanse, compártanlo, hagan comentarios, por favor. Estamos ahí para poder platicar con ustedes. Hasta una próxima ocasión. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.